Y a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, Muy bien. Ya viendo las características anatómicas, quirúrgicas y algunos principios que hemos conversado en el otro tópico, podemos ver que uno de los ítems más desarrollados en la parte de cirugía cardíaca, torácica y vascular es el tema correspondiente a la parte de traumatismos torácicos, ¿no? Y aquí tenemos que valorar rápidamente la condición del paciente porque por lo general se presenta este tipo de condicionantes en pacientes politraumatizados, ¿no? Y acuérdense que por orden de mortalidad o lesiones que se puedan dar, hay que siempre primero verificar la parte cerebral, neurológica, los traumatismos encefalocraneanos, cervicales, la parte torácica, ¿no? Si hay lesiones que conlleven a la complicación de este tipo de pacientes, y luego también la vía abdominal o extremidades, que son otros componentes que por lo general se dan en un paciente politraumatizado. Entonces, el trauma torácico no es nada más que una agresión o una agresión interna o externa que se pueda dar súbitamente, que genere lesiones en la parte, ya sea del contenido continente de lo que es el tórax, ¿no? Entonces, todos sabemos que el continente y contenido a nivel de lo que es la parte torácica están involucrados los pulmones, la vía aérea digestiva, también la parte torácica, ¿no? La parte cardíaca, el saco pericárdico, los grandes vasos aledaños al tórax, al corazón, ¿no? Y podemos tener traumatismos torácicos abiertos, cerrados. Acá vemos, por ejemplo, una lesión por arma blanca, ¿no? Y son cuadros agudos provocados por una causa externa que obviamente es de naturaleza súbita y que afecta a la caja torácica en contenido y continente. Sabemos que en politrauma podemos hablar de una mortalidad entre 25 a 50% de los casos si se asocian, por ejemplo, el politrauma a traumatismos encefalocraneanos, que llevan un 50% de mortalidad, extremidades 35%, abdomen 30%, pelvis 15%. El tórax no está fuera de esa posible complicación de mortalidad, porque si hay distrés respiratorio súbito, agudo, hipotensión y shock hipovolémico, la causa de una probable mortalidad es elevada, ¿no? Si hablamos de clasificación del traumatismo de tórax, vamos a coincidir todos que tenemos un traumatismo torácico abierto y uno cerrado, ¿no? El abierto puede ser penetrante, no penetrante, perforante, ¿no? Entonces, como podemos ahí detallar, perforante si hay una herida de ingreso y salida, el no penetrante si no llega a la cavidad pleural y el penetrante si llegó a la cavidad pleural, ¿no? El trauma cerrado va más relacionado a contusión pulmonar, porque además no existe solución de continuidad, ¿no? Las ciudades, las zonas donde hay más agresión, problemas bélicos o delincuenciales pueden traer una serie de complicaciones de este tipo de problemas o de necesidad de corregir estas lesiones, ¿no? Las heridas de arma blanca o de proyectil de arma de fuego, vamos a ver que pueden generar lesiones por estallido, que eso también lo sabemos, seguramente llevaron en alguno de los cursos, cuando se tiene que, obviamente, verificar la lesión o la solución de continuidad en la sustancia pulmonar, ¿no? Entonces, es como en todos los traumas, lo importante es estabilizar al paciente, la parte ventilatoria, hemodinámica, evaluar el tema neurológico también va a ser importante, y el soporte hemodinámico y ventilatorio es lo que a nosotros nos interesa darle, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico y también en el caso de trauma shock o las áreas de UCI o emergencia, ¿no? En trauma torácico es verdad que muy pocos individuos requieren toracotomía de urgencia. Nos han demostrado las estadísticas y los estudios multicéntricos que a nivel de lo que serían los traumas torácicos, el tema de la toracotomía de urgencia está vinculado básicamente a algunos aspectos que vamos a ir viendo a continuación, ¿no? Este dato es importante. El paciente que llega, cuando ustedes sean médicos generales, lleguen a las clínicas, hospitales o centros de salud, ustedes tienen que ver si les llega un traumatizado, un politraumatizado, que hay lesión evidente de contusión a nivel de tórax. Estos pacientes por lo menos tenemos que observarlos hasta 72 horas. Vemos acá que hay heridas contusas o traumas contusos que recién el paciente empieza a tener una secuela o un sangrado a las 48, 72 horas o empieza a desaturar, ¿no? Por el mismo efecto del golpe, ¿no? Dependiendo de la naturaleza y digamos, la magnitud de la contusión, ¿no?
Entonces es importante observar a estos pacientes, primero una placa de tórax, luego a las 48 horas se le pide otra, y viendo cómo está la evolución, a las 72 horas otra placa, ¿no? Y si hay un hemoneumotórax, nos preparamos obviamente para hacer algunas intervenciones, o si requiere una intubación mecánica o ventilatoria, en el caso que hay un deterioro importante. Las toracotomías de emergencia tienen como indicación, por ejemplo, en los casos de hemotórax masivo, fístulas broncopleurales masivas, cuando hay ruptura de tráqueas, bronquios, ¿no? El escape de aire masivo por el gran pleural, en hemoptisis masivas, en lesiones diafragmáticas tardías, en trauma cardíaco penetrante, cuando hablamos de taponamiento cardíaco, lesión de grandes vasos, exploración de esófago, lesión de esófago. Y muchas veces tenemos que realizar toracotomía de emergencia en sala de trauma shock para hacer masaje cardíaco cuando el caso lo amerita. Eso ocurre obviamente en institutos grandes, en ciudades grandes donde tenemos múltiples lesiones o traumas que llegan a la emergencia, ¿no? Por eso que hoy por hoy en boga están las especialidades de trauma shock, en emergenciología, porque son los que tienen que recibir en un primer momento, hasta que nosotros como especialistas podamos corregir otras lesiones. Es una serie de casos donde vemos obviamente la cantidad de uso o de presentación de lesiones en politrauma o trauma de tórax, ¿no? Vemos que ahí el hemoneumotórax está asociado en una mayor incidencia, ¿no? Y también una mayor mortalidad, 3.9, y aquí vemos una cantidad mayor de casos de hemoneumotórax asociados. Indistintamente está el hemotórax, que sería la siguiente incidencia, luego el neumotórax, lesiones únicas y heridas de corazón también, ¿no? Y el uso de los drenes torácicos. Habíamos hablado de que efectivamente en politrauma hay otros órganos que también van a estar afectados. No está solamente las condiciones del contenido del tórax, sino pueden haber lesiones diafragmáticas, de hígado, lesiones vasculares mayores a nivel de estómago, colon, vaso, ¿no? En ese orden más o menos, riñones, extremidades, páncreas y otras que pueden mencionarse en esta serie de casos. Aquí tenemos un neumotórax, ¿no? Post-trauma torácico, enfisema a nivel de los tejidos blandos y el tejido celular subcutáneo. Tenemos un tórax, un pulmón que se está colapsando y con un componente ya atelectásico también en la parte basal derecha, ¿no? Siempre el manejo en trauma o lesiones son primero una atención primaria, una revisión primaria y una revisión secundaria. La revisión primaria enfocada en las funciones vitales, la estabilidad hemodinámica. Tener una presión arterial media entre 60 y 70 es lo recomendable, ¿no? Y luego viene la revisión secundaria detallada cuando hay afectación de otros órganos u otros datos de lesión. Y los cuidados definitivos ya son complementarios. Cuando hablamos de la parte quirúrgica y de las zonas donde realizar las punciones o los drenajes, también es importante tomar en cuenta, habíamos hablado del cuarto, quinto espacio intercostal, segundo espacio intercostal, y el octavo espacio intercostal, que como vemos acá en la imagen, es una zona importante como para hacer un drenaje o una toracocentritis evacuatoria, ¿no? En el octavo, noveno espacio intercostal, línea media, clavicular, pues escapular, perdón. Entonces, los problemas en politrauma, al menos en traumatismo de tórax, se van corrigiendo de acuerdo al orden de prioridad, eso es importante, ¿no? Hay que ver la permeabilidad de vía aérea, la ventilación que sea adecuada, cómo está la presión arterial, ¿no? Las guías de práctica clínica acá en el British Thoracic, por ejemplo, hablan de que una gran cantidad, hasta un 85% de casos de trauma de tórax pueden solucionarse con un drenaje pleural, ¿no? En neumotórax, cuando se usan estos drenajes pleurales, en lesión de hemoneumotórax sobre todo, en efusiones pleurales malignas, o sea, en cáncer de cualquier otro órgano, puede generar un derrame pleural masivo o moderado y necesita uso de drenajes. Utilizamos drenajes en empiemas, cuando veamos la parte de infecciosas también, vamos a describirlo. Los hemoneumotórax traumáticos, lesiones de esófago, etcétera, pueden requerir manejo de drenajes, ¿no? ¿Qué es el neumotórax a tensión? Como su nombre lo señala, igual es una condición de emergencia de un paciente, el ventilatorio hemodinámico al momento de llegar con una afectación traumática torácica, ¿no? Esto ocurre cuando hay una apertura de la pleura por un efecto de válvula en un solo sentido, el pulmón lesionado colapsa, ¿no? Y puede generar una desviación del mediastino hacia la zona
lesionada, ¿no? Y puede generar un efecto ahí de un reflejo parasimpático y hacer una parada cardíaca y hay que tener cuidado. Acá hay una lesión en la pared torácica, colapsamiento del pulmón, ¿no? Y obviamente un desplazamiento hacia mi lado contralateral, ¿no? Dolor, habrá dolor torácico, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, tráquea desviada, ausencia de murmullo vesicular, ¿no? Si nosotros vemos, auscultamos y prácticamente no hay murmullo vesicular, quiere decir que hay un neumotórax importante y hay que descomprimir inmediatamente, ya sea en el cuarto o quinto espacio intercostal o en el segundo espacio intercostal. Ustedes al principio lo que tienen que aprender a hacer un buen drenaje es en el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿no? Ese tipo de lesiones, colocar una boca en el segundo espacio, tercer espacio, luego comprimir, cerrar la zona fracturada y bueno, hacer un parche oclusivo, ¿no? Estos son datos referenciales básicamente cuando hacemos un drenaje en neumotórax. Si el neumotórax es mayor al 20%, drenamos. Si es menos del 20%, podemos esperar 24, 48 horas, placas de control. Y si el tórax queda ahí, digo, el pulmón queda ahí, va expandiéndose progresivamente, no es necesario drenar. En el caso de hemotórax, sí, mayores a 300 cc es necesario colocar un dren para evitar los hemotórax coagulados, ¿no? Y esto lo podemos valorar con una ecografía torácica, que eso es importante, ¿no? El tórax inestable es otra condición importante del trauma torácico, porque el tórax inestable lo vamos a ver cuando hay ese bolet costal. El bolet costal por lo general se presenta cuando hay lesiones de costales, fracturas costales a doble trazo fracturario, y en un área de 20 centímetros cuadrados promedio. Y si a esto acompaña un traumatismo external, una ruptura external, pues obviamente la condición de la inestabilidad torácica aumentará. Este paciente va a intubación y luego a fijación de esternón y a mini placas de fijación costal, ¿no? Una opción quirúrgica. Por supuesto, ahí vamos a ver que después de esta magnitud de trauma, la contusión pulmonar será lo que viene a continuación. Y ahí hay que hacer el monitoreo con gases arteriales, electrolitos para ver el PAFI, ¿no? Que es básicamente el índice que va a ayudar a determinar cuánto es la cantidad de oxigenación intraalveolar que tienen los pulmones, ¿no? Podemos tener respiraciones paradojales, como en este caso, ¿no? Y que a la larga pueden generar acumulación de secreciones, atelectasia, neumonitis y neumonía. Por eso es importante un trauma de tórax que tiene alta magnitud, hacer el uso de antibiótico-terapia de amplio espectro, ¿no? También utilizar analgésicos asociados, como en este caso en sinergia, por ejemplo, los AINES y los opioides, ¿no? Utilizar metamizol, ketorolaco, más un tramadol, por ejemplo, por lo general. Yo casi, por lo general, veo a veces en las clínicas, llegan a las emergencias y los colegas médicos que agarran y dicen ketorolaco nada más, o les ponen metamizol, y están así. No, de arranque ustedes asocien metamizol más tramadol o ketorolaco, ketoprofeno más tramadol o diclofenaco más tramadol. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el paciente disminuya el índice de dolor y evitamos las neumonitis o las neumonías por dolor, porque el paciente al tener gran dolor trata de no inspirar, el pulmón colapsa y se atelectasia. Eso es importante manejarlo, ¿no? Igual, la ventilación adecuada, habíamos hablado, túbulos endotraqueales, intubación endotraqueal, oxigenoterapia para saturación de oxígeno mayor a 85%, fluidos de resucitación que pueden ser coloides o cristaloides. Al principio son cristaloides, luego vienen los coloides, ¿no? El Riger lactato, cualquier, la hemacel, ¿no? Por ejemplo, pueden colocarse reposición volumen a volumen. Se ha sangrado 300, 600, 500, vamos reponiendo de acuerdo a la estabilidad hemodinámica y la presión arterial media, ¿no? Los analgésicos, los antibióticos, que puede ser una ceftriaxona asociada a clinda o básicamente para empezar ceftriaxona. Y placas de tórax control o tomografías para valorar un poco mejor la parte parenquimal, ¿no? Cuando hablamos de indicaciones para ventilación mecánica temprana en traumatismo tórax o tórax inestable, cuando hay shock, ¿no? Cuando hay 3 o más injurias asociadas en traumatismos encefalocranianos graves, en enfermedad pulmonar severa, en fracturas de más de 8 costillas también y en mayores de 65 años son indicaciones para ventilación mecánica en tórax inestable, cuando ya hay un bolet costal. El hemotórax no es más que la presencia de sangrado por el mismo trauma en la cavidad pleural, que puede ser masiva, moderada, leve, ¿no? Por lo general hablamos de masiva, a más de 1500 cc de sangrado,
Y este algoritmo es importante que ustedes lo recuerden, ¿no? Si ha habido un sangrado con el drenaje de 1500 o más, vamos a toracotomía, ¿no? Si es que el sangrado es menos de 1000 cc, entonces vamos a observar las siguientes 6 a 8 horas. En las siguientes 4 horas, si el sangrado es 200 ml por hora, vamos a toracotomía. Si en la siguiente hora es 500 ml y en la otra hora 500 ml, vamos a toracotomía, ¿no? Para parar el sangrado. Puede ser una ruptura de alguna intercostal, alguna rama arterial importante o venosa, ¿no? Y si luego de este sangrado de 1000 cc en el DREN, en las siguientes 6 a 8 horas tenemos 100 ml por hora cada hora, podemos ir a la toracotomía, ¿no? Esos son los datos que podemos tener en cuenta. Si luego de esos 1000 cc o 1500 cesa la hemorragia para, quiere decir que es un sangrado venoso y ya se coaguló, entonces se hospitaliza y se hace monitoreo, nada más. No hay necesidad de ir a toracotomía. Y en el hemotórax, si hay opacificación masiva de un hemotórax, shock, respuesta sin reposición a volumen, si no responde pese a que ponemos el volumen y hay un deterioro, inmediatamente toracotomía, ¿no? Este es un cuadrito clave para el manejo de hemotórax. Y esto es lo más frecuente que hemos hablado en los estudios, hemoneumotórax. La técnica de drenaje. Técnica de drenaje, lo más frecuente, cuarto, quinto espacio intercostal, línea media axilar, línea anterior o línea posterior. Hacemos la punción con una jeringa de 20 cc. Si vemos aire o vemos sangre, inmediatamente colocamos el dren. Los drenajes vienen de acuerdo a los tamaños, al peso del paciente. Utilizamos Kelly curvas, Kelly rectas, drenajes de 28, 30, 32, 24 de French, una hoja de bisturí, una seda negra para fijar y un frasco de drenaje que tiene obviamente las dos pipetas, una que llega hasta el líquido y la otra que llega a la presión atmosférica. Acá tenemos, según el tamaño y el peso del paciente, la cantidad de French, de lúmenes que se puede tener en el drenaje. Este es el dren torácico o es la botella con sello de agua, que por lo general una de las pipetas va hasta el líquido y la otra va al aire, ¿no? Que entra a la presión atmosférica, que es una atmósfera o 700 milímetros de mercurio, y acá va conectado directamente hasta el dren. Entonces, a veces veo en las clínicas o en los hospitales que el médico o no se dan cuenta, las enfermeras conectan acá el dren y el paciente luego está teniendo un problema, rebalsa el líquido o el sangrado también sale afuera. Siempre aquí ustedes conocer que el dren o el látex que debe ir hasta el líquido, ¿ya? Eso es importante, porque va a haber una presión de menos 20 centímetros de agua del tórax que viene acá y hace una compensación de 760 milímetros de mercurio, una presión atmosférica, y eso evita que el líquido rebalse, etcétera, ¿no? Esa es la condición física que uno tiene que conocer de estos sellos de agua, ¿no? En algunos casos también utilizamos estas válvulas de Hemlich cuando hay derrames ya permanentes, persistentes. Los dos espacios para drenar importantes, el que deben conocer es el quinto, cuarto espacio intercostal y el segundo, que eso ya cuando sean un poco más expertos en este manejo, ¿no? Drenes que deben ser fenestrados, utilizamos helis curvas para poder ingresar, acceder a la caja torácica y las fijaciones se pueden dar con estructuras dobles, en U, simples, depende de la escuela, ¿no? Acá vamos a pedir a alguien que describa esta plaquita. A ver, veamos, de los 38 alumnos al azar. Grady Caroline, ¿está? Presente, doctor. Ya, Grady, a ver, descríbenos la plaquita que vemos acá. Bueno, es una radiografía de tórax. Ya, seguimos. Bueno, antero-posterior. em, Está bien orientada. Podemos ver los... ¿Ustedes ya han llevado radiología? Chicos, ¿han llevado radiología o no? Sí, doctor. Hay buena penetración. Está centrada. Ya, más o menos, ¿no? A ver, bueno, esto ya ustedes tienen que saber de memoria, porque van a enseñar y también van a aprender cuando vean las plaquitas, ¿no?
Todo empieza y se dice, ¿no? Placa radiográfica de tórax, simple de tórax, póstero anterior, dependiendo, lean para la siguiente, cuándo es póstero anterior, cuándo es anteroposterior, cómo van a diferenciar. Y pueden hablar de la penetración. Es una placa simple de tórax, ¿no? Con regular penetración, vemos algo de los tejidos blandos, se logra ver, ¿no? También los espacios intercostales, la columna, y ahí luego van a describir la parte mediastinal, de arriba para abajo, y luego los hemitórax, ¿no? Entonces, donde en la región mediastinal vemos una tráquea ligeramente lateralizada hacia la derecha, ¿no? No está tan central como dice su compañera, el botón aórtico también está desplazado, el índice cardiotorácico, o sea, una vez que hemos descrito esta zona, podemos describir esta parte y luego la parte del índice cardiotorácico, ¿no? El índice cardiotorácico dentro de límites normales aparentemente, ¿no? Igual el arco de la pulmonar, no se evidencia abombamiento ni ensanchamiento del índice cardiotorácico. Por consiguiente, estaríamos sospechando un derrame pericárdico, ¿no? Entonces, luego en el hemicampo derecho podemos ver expansión pulmonar adecuada, ¿no? Ángulo costofrénico libre, no hay reforzamiento de la trama, quizás ligeramente acá en la parte del tercio distal, ¿no? Y en el hemitórax izquierdo evidenciamos una radiolucidez, ¿no? Una radiolucidez marcada, ¿no? Y una imagen de una lesión de una radiopacidad tenue, ¿no? Que se va hacia la parte mediastinal, que podría corresponder acá al pulmón izquierdo colapsado. Entonces acá vemos que es un neumotórax ángulo costofrénico libre, y esta radiolucidez nos evidenciaría que se está tratando de un neumotórax, atención, ¿no? Que está prácticamente incrementando cada vez y el pulmón se está colapsando. Entonces, conclusión de la placa, ¿qué nos dice tu compañera? Placa simple de tórax en relación a... ¿Quién está? A ver, Grevius, ¿no? Sí, doctor. A ver, ¿cuál es tu conclusión? Es una proyección antero-posterior. Tu conclusión tiene que decir placa simple de tórax con relación a probable neumotórax izquierdo, ¿no? Porque ya la descripción anterior la has dado líneas arriba, entonces la concluyes que es un probable neumotórax, y es un neumotórax, ¿no? Y también radiopacidad, radiolucidez en todo el hemicampo izquierdo, ¿no? Vamos acá en toda esta zona, colapso pulmonar, y acá hay una dirección que ustedes pueden entrar para ver el tema de drenaje. Este es el frasco con la trampa de agua, ¿no? Y se coloca obviamente el dren para poder hacer, obviamente, descomprimir la parte del neumotórax, ¿no? Así como hay un neumotórax, puede haber un hemotórax masivo y puede haber un taponamiento cardíaco por derrame pericárdico, por sangrado postraumático, ¿no? Entonces, acá el taponamiento cardíaco, sobre todo, vamos a ver paciente con ingurgitación yugular, eso es lo que más se ve, y puede haber hipotensión y ruidos cardíacos alejados, ¿no? En la zona de auscultación. Presión venosa elevada, la PVC se eleva, por obviamente la compresión ventricular que ocurre por el derrame o el hemopericardio, ¿no? Ruidos cardíacos apagados, pulso paradoxal también, distensión venosa yugular, ¿no? Algunos cambios obviamente en el electrocardiograma, ¿no? Y vamos a tener que en estos casos realizar pericardiocentesis o una ventana pericárdica a veces, ¿no? La zona de punción es en el apéndice sifoides a un lado izquierdo, dirigido hacia el hombro en 45-30 grados de angulación, hasta poder palpar, o digo, puncionar la zona del pericardio y luego colocar un catéter venoso, o mejor es hacer una ecografía, una ecocardiografía guiada para no tener lesiones del ventrículo, ¿no? El masaje cardíaco muchas veces se puede realizar en trauma shock cuando el paciente ya está en mucho deterioro y hace parada cardíaca. Hacemos una toracotomía, retiramos hacia la parte posterior del pulmón, abrimos el saco pericárdico por delante del nervio frénico para el masaje cardíaco, ¿no? Aquí
aquí tenemos un algoritmo para el trauma cardíaco, ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente estable, luego del ABC de la reanimación, podemos hacer una ecocardiografía. Si es negativa, hay duda o es positiva, va a sala. Si es negativo, está en duda, podemos hacer una ventana subsifoidea, ¿no? Y si en la ventana subsifoidea vemos sangrado y es positiva, entramos a toracotomía, ¿no? Para una cardiografía, si es necesario. Y cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, obviamente vas a sala, ¿no? Tenemos una rafía ventricular, ¿no? Acá tenemos la descendente anterior, que es una arteria coronaria, que tratar de no tocar las arterias coronarias y utilizar parches como son estos players pequeñitos, son como unas laminitas en las que vamos a nosotros fijarnos y poder hacer la sutura pericárdica cuando hay ese tipo de lesión. Aquí está el nervio frénico, la incisión la hacemos por delante del nervio frénico para abrir el saco pericárdico, ¿no? O podemos hacer pinzamientos aórticos, etcétera, para evitar el sangrado mayor, ¿no? Podemos fijar con los dedos para hacer suturas separadas y con soporte de players, ¿no? O de parchecitos que hemos mencionado, sin lesionar las coronarias. Esta es una escala de trauma cardíaco que va desde el grado 1 hasta el grado 6. El grado 6 habla de abulsión cardíaca, se pierde hasta el 50% de tejido. Y el grado 1 podemos encontrar algunas anormalidades en el EKG, cambios inespecíficos del segmento ST o onda T, extrasístoles ventriculares o supraventriculares y taquicardia sinusal persistente. Entonces, todos estos son los grados a nivel de trauma cardíaco que podemos encontrar. La distribución anatómica habíamos hablado, que es la misma que en la parte del primer tópico, y tenemos que tener la proyección de qué lesiones pueden encontrarse, ¿no? En lo que son revisiones secundarias, ¿no? Igual, siempre la plaquetora, gases arteriales, la tomografía es importante, el ecocardiograma también y las electrocardiografías. Hay algunos conceptos que ustedes deben tener claro en trauma torácico, como es la contusión pulmonar, contusión miocárdica, disrupción aórtica, ruptura diafragmática, disrupción tracobronquial y la disrupción esofágica. Contusión pulmonar es nada más que el golpe que se presenta a nivel del parénquima pulmonar, pero ¿cómo se define? Básicamente como presencia de hemorragia, ¿no? En el espacio aéreo intersticial, y con las horas se va presentando y puede haber una difusión de la arquitectura intraalveolar y hay un sangrado, una microhemorragia que se hace masiva y eso genera saturación de oxígeno disminuida, disnea, etc., ¿no? El paciente puede entrar a ventilación mecánica de acuerdo a la magnitud de la contusión, ¿no? Entonces, básicamente se va a corroborar acá una hemorragia intraalveolar, intersticial y edema pulmonar. Eso genera una contusión pulmonar. El seguimiento lo tenemos que hacer con gases arteriales, con tomografías, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver algunos mecanismos de la contusión pulmonar que pueden ser por fuerzas desgarrantes, fuerzas compresivas directas, ¿no? En estallido, cuando hay lesiones abiertas, o accidentes automovilísticos, caídas de altas, digamos, de bastante altitud, también pueden generar lesiones fuerzas compresivas directas, ¿no? Muy bien, entonces debe sospecharse el trauma torácico en choque y caídas, por supuesto, que a las 24, 48 hasta 72 horas puede empezar la contusión pulmonar, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar de dar muchos líquidos endovenosos, por eso que nosotros restringimos los líquidos endovenosos al momento de ver una posible contusión pulmonar. Los signos que se van a ir presentando, disnea, noctisis, taquipnea, auscultación, roncantes y sibilantes, ¿no? Puede haber también algunos crépitos si hace neumonitis o neumonía posterior a la contusión pulmonar, hipoxemia, hipercarbia, incrementos del gradiente alveolar arterial, y eso lo medimos con el PAFI, que son los gases arteriales, ¿no? Entonces acá vamos a tener que ver diagnóstico clínico y radiológico y laboratorial con gases arteriales, ¿no? Resonancia puede servir en algunos casos, pero una tomografía es suficiente, ¿no? El manejo para contusión pulmonar, mantener adecuada oxigenación y ventilación, shock hipovolémico, si va a entrar a ventilación hay que hacer un manejo concienzudo ahí, que no haga muchos desniveles a nivel del PIB, ¿no? El manejo de la contusión pulmonar es de soporte, sobre todo, mientras pasa el tiempo hasta que recupere la ruptura hemorrágica que hay intraalveolar, ¿no? Se debe restringir los fluidos endovenosos, como vemos acá, para evitar el edema, y la adecuada analgesia que habíamos hablado, ¿no? Analgésicos en sinergia que se unen. Y bueno, si se requiere intubación, usar tubos de doble lumen para un mejor manejo del PIB, que son ya parámetros de ventilación del ventilador mecánico.
Y optimizar el uso de oxígeno para también no hacer barotrauma, ¿no? El uso de tubos de doble lumen en ventilación mecánica nos ayuda a evitar barotrauma, ¿no? O sea, ruptura de alveolos, ¿no? ¿Qué complicaciones puede dar una contusión pulmonar? Efectivamente, neumonías en casi un 50% de pacientes, ¿no? Si la injuria va incrementando progresivamente, puede haber un síndrome de distrés respiratorio permanente hasta 6 meses, un año, inclusive un paciente con contusión pulmonar después del traumatismo podría generar inclusive un problema de disnea hasta un buen tiempo, ¿no? Como vemos acá, disnea 6 meses, el paciente viene con dolor, disneico, me falta el aire, me falta el aire, es parte del proceso y de la evolución en contusión pulmonar. Y así como hay contusión pulmonar, hay contusión miocárdica, ¿no? Mismo una lesión a nivel de algunos de los tejidos ventriculares, auriculares, ¿no? Vamos a ver algunas arritmias, una EKG anormal, tesis inexplicadas, fibrilación auricular, bloqueo de rama derecha, etcétera, ¿no? Ecocardiografías con algunas lesiones de sangrado, enzimas cardíacas elevadas, dímero elevado, CPKM elevado, ¿no? La LDH también elevada y la PVC elevada. Entonces eso puede verse en contusión miocárdica. El monitoreo cardíaco se hacen controles con EKG, etcétera. Hay una disfunción aórtica, es cuando el istmo de la aorta se va a desgarrar o se lesiona por un golpe intenso, ¿no? Es una causa común de muerte súbita en el lugar del accidente, ¿no? Autos o caídas. 70% de los casos de erupción aórtica son muertes inmediatas, ¿no? Y esta serie de casos MIRBIS habla de una cantidad de pacientes importante, donde el trauma torácico genera un 2.8% de disrupción torácica aórtica. Un desgarro aórtico traumático que es mortal, ¿no? A veces se tiene que hacer seguimiento, identificación, cuidado, soporte hemodinámico, porque quirúrgico, un poco complicado, si se desgarra, bueno, podríamos entrar a hacer una toracotomía de emergencia, pero a veces ese desgarro es masivo y el shock hipovolémico es también importante, a veces es difícil de controlar, ¿no? Podemos usar placas de tórax, angiografías, ecografías transesofágicas y tomografías para el seguimiento. Acá vemos, por ejemplo, una imagen ensanchada, a ver quién nos va a decir qué tipo de escribir la plaquita. A ver, veamos. Marisela Samila. Presente, doctor. A ver, escribamos. Está bien. Podemos ver una radiografía posterior anterior. Aparentemente no está centrada. Tampoco me parece que esté bien. La penetración no es buena. Me parece que tampoco tiene una buena rotación. Creo, no sé si estoy segura, doctor, pero en la parte superior, por ejemplo, en el hemitórax derecho, me parece que hay una fractura, no sé qué es. No sé qué es. ¿Qué más? Los ángulos costrofenénicos en el lado derecho es visible, en el lado izquierdo está ligeramente opaco. El botón aórtico me parece bastante grande y no sabría dar más detalles acerca del corazón, doctor. Vamos a nuevamente ayudar a describir la plaquita, ¿ya? Acá vemos, siempre les he dicho, placa simple de tórax, póster anterior, de una regular penetración, y nos vamos a la parte mediastinal, ¿no? Por ejemplo, en este lado. Si vemos de arriba abajo, ensanchamiento del mediastino, rápidamente en el tercio superior, ¿no? Una radiopacidad que habla de un ensanchamiento mediastinal, la tráquea aparentemente central, la placa también. Luego te vas al hemicampo derecho, en el hemitórax derecho hay expansión pulmonar adecuada, aunque hay un reforzamiento de la trama y congestión pulmonar parailiar derecha, ángulo costofrénico libre, en el hemicampo izquierdo, ¿no? Igual una trama vascular que se va dando en todo el parénquima pulmonar, ángulo costofrénico libre, un incremento de radiopacidad mediastinal en la parte superior, y nos faltaba decir del índice cardiotorácico aparentemente
entre límites normales. ¿Cómo concluye la placa? ¿Qué dice esa placa? Placa simple de tórax en relación a ensanchamiento mediastinal, tercio superior, descartar, disrupción aórtica, descartar lesión de grandes vasos a nivel mediastinal, ¿no es cierto? Podría ser una conclusión. A ver, aquí en este otro caso, ¿quién nos va a describir? Alguien que está atento, a ver. Mariet, Milena. Mariet, descríbenos la plaquita. Mariet, ¿está? No está Mariet. Falta la delegada. Stephanie Olinda Mesa. Stefan Olinda. Tampoco está. La delegada me va a enviar la lista, ya saben, cada semana me hace la correlación. Abel Johan Molero. Presente, autor. Descríbenos la placa, a ver, a ver. Ya, es una placa simple radiográfica en la cual podemos ver en la parte mediastinal. Perdón, La antes, penetración, sí, sí, ya en la parte mediastinal, ya. ajá, la penetración que tiene una buena penetración. Se puede ver los botones aórticos normales. No, Es, normales no están, ¿ah? mm, del de, Esta del- probablemente es una placa a inicios de la lesión y esta es una placa a las horas de la lesión, ¿no? Entonces descríbenos esta de acá, la derecha inferior. ya, en esa está poco penetrada, doctor. Ujú, Está el botón aórtico, no manchado. está bien. Ajá, aparte también que los ángulos costofrénicos Se también. evidencia una imagen radiopaca. Es una imagen Ahí radiopaca, está doctor. el botón aórtico, ¿no? Ujú. Que podría corresponder a un proyectil de arma de fuego, ¿no? Sí, una bala, ¿no? Sí, hay una bala en la parte de arriba. ¿No? Índice Mm, cardiotorácico mm, adecuado. Lo que llama la atención acá es el ensanchamiento mediastinal. Obviamente puede haber una lesión aórtica, ¿no? En mi campo derecho, ¿cómo está? En el hemicampo derecho se ve normal, el ángulo costofrénico está normal también, doctor. Ángulo Y sí. costocránico libre, expansión pulmonar adecuada. ¿Ya? El lado izquierdo, En el lado izquierdo no se puede observar bien el ángulo costofrénico y tampoco se puede aparentemente hay una observar disminución del volumen pulmonar, ¿no? Pero eso es a expensas de la expansión del mediastino, ¿no? el mediastino. Ángulo Ajá. costocránico libre, aparentemente no hay derrames, ¿no? Conclusión, placa radiográfica de tórax, impresión, ensanchamiento mediastinal, descartar lesión de grandes vasos, por ejemplo, ¿no? No. Muy bien. Vamos a otro. Y así sucesivamente. ¿Qué tenemos ahí? Una arteriografía con probable lesión aneurismática aquí, a nivel de esta parte basal de este tracto supraórtico, ¿no? Podría generar una lesión. Y nos ayuda mucho las arteriografías en algunos casos, ¿no? Muy bien. Luego tenemos rupturas diafragmáticas, ya sea en trauma cerrado o abierto, ¿no? Hay que tener, obviamente, el tema del manejo no solamente clínico, sino también tomográfico en estos casos. Hay una escala de lesión diafragmática, como lo vemos acá en la American Association of Trauma Surgery, que va a describir 4 hasta 5 grados de lesión diafragmática, ¿no? Contusión grado 1, laceración menor a 2 centímetros grado 2, 3, laceración de 2 a 10 centímetros, el 4 es de mayor a 10 centímetros con pérdida de tejido menor a 25 centímetros y con pérdida de tejido mayor a 25 del grado 5, ¿no? Ahí tenemos diversas lesiones a nivel de diafragma. Tenemos neumomediastinos también cuando hay lesión traqueal. Es importante describir el neumomediastino en algunos casos. Acá hablamos de neumomediastino.
¿no? Y hay algunas indicaciones para cirugía temprana, ¿no? Estado de shock continuo, hemorragia prolongada, escape de aire de grandes vasos. Entonces, una indicación de cirugía temprana en este tipo de problemas, cuando hay shock hemodinámico continuo, hemorragia prolongada, escape de aire de grandes fugas, como sería una lesión traqueal o bronquial, sospecha de lesiones vinculadas al corazón en el triángulo de la muerte, donde se encuentran obviamente los cuartos espacios intercostales, líneas medias claviculares y la horquilla esternal. Ese rectángulo pertenece al cuadrilátero de la muerte. Si hay lesiones a ese nivel, podemos sospechar en una probable lesión cardíaca, ¿no? Muy bien. Hasta acá todo lo que corresponde al trauma cardíaco torácico. ¿Tenemos alguna duda quizás acá? Para presentarles otro caso que por lo general se hace en este tópico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? A ver, chicos, vamos a presentar. Entonces, ustedes ya están presentando sus casos clínicos, quirúrgicos, y siempre tiene que haber una correlación, ¿no? Entre la clínica y los datos también anatómicos que en un momento se van a evidenciar dentro de lo que es la sala quirúrgica, ¿no? Este es un caso clínico de un trauma torácico abierto severo con exposición de parénquima pulmonar, laceración diafragmática, hepática y shock hipovolémico. Tendríamos, esto está en relación a toda la parte teórica que hemos avanzado, ¿no? Se trata de un paciente de 26 años, ocupación policía, todos los datos que debemos tener. Ya ustedes tienen la matriz que les damos para que hagan la secuencia. El tiempo de enfermedad es importante, el tipo de trauma y la intensidad de la lesión también es importante. Siempre preguntar con cuánto de fuerza iba, cuánto de altura cayó, etcétera, ¿no? Cuántos metros se desbarrancó, etcétera. Todo eso es importante tener en cuenta para ver y tener en consideración la intensidad y la magnitud del trauma, ¿no? Del politrauma. Entonces, un paciente que iba en una moto, ¿no? Accidente de tránsito, auxiliado por los bomberos, hace pérdida de conciencia. Lo primero que uno pregunta siempre es si se desmayó o no se desmayó, perdió la conciencia o no. Dificultad respiratoria severa en ese momento, exposición de órganos intratorácicos, sangrado profuso. Llega en estas condiciones el paciente, una abulsión importante del tórax anterior, pectorales, etcétera, y una exposición del parénquima pulmonar con un 40-50% de lesiones, como se describe. Una unidad de trauma shock tiene que estar dispuesta, obviamente, estar libre, tener una lámpara cielítica para hacer algunos procedimientos inmediatos, monitores, ventiladores mecánicos, equipo de resucitación y equipos de sutura o de manejo rápido que se tenga que hacer, intubación rápida o guías asistidas para intubación, etcétera, ¿no? Y entonces es una sala de trauma shock que ayuda muchas veces a contener de inmediato, para ustedes tener todos los equipos a la mano para canalizar vías arteriales, catéteres venosos centrales, yugulares, para dar estabilidad, pasar sangre o líquidos cristaloides o coloides, como hemos hablado. Los ambús para adultos, niños, dependiendo de la zona, ¿no? Entonces acá lo que se encontró es una lesión torácica con exposición del 40% de parénquima, ¿no? A través de una lesión extensa en cavidad torácica, abulsión de músculos pectorales, serratos intercostales, sangrado moderado en pared costomuscular, shock hipovolémico, una media de 45 a 30, que no es lo ideal, sangrado capilar y disminución del el flujo capilar disminuido y hay taquicardia hasta de 140 litros por minuto, latidos por minuto, saturación de oxígeno en 85% y en zona de costa, pues los pacientes deben estar saturando más de 95-97%, ¿no? Entonces, acá aparentemente es una gran abulsión, sin mucho sangrado en ese momento, pero que en teoría se ha repuesto hasta 5 paquetes globulares con cristaloides, coloides. Con pruebas cruzadas se logra compensar hemodinámicamente a este paciente, ¿no? Se descarta el taponamiento cardíaco, se hace una pericardiocentesis, se verifica si hay una lesión del pericardio y si está bombado,
Y obviamente se palpan las cámaras directamente y se valora que no hay un hemopericardio. Entonces, hay un poco más tranquilos, vamos entrando a sala con el paciente más estable para poder ver los hallazgos intraoperatorios, lesiones del paquete vasculo nervioso, del tercer arco hasta el sexto espacio y sangrado activo, múltiples fracturas, ¿no? Lesiones dobles fracturarias, triples, ¿no? Y desde la región anterior y posterior. Contusión pulmonar severa, las relaciones separadas en el parénquima, tanto en el lóbulo superior y medio y inferior, y se hacen rafías, ¿no? Sutura en guardia griega, se liberan algunas adherencias laxas a pared anterior, ¿no? Se hace un lavado luego permanente y se verifica que no haya lesión traqueal y bronquial, se hace la aerostasia y si obviamente se sutura la zona parenquimal, felizmente no se encontraron lesiones bronquiales importantes ni traqueales, ¿no? Y si hay laceraciones en el diafragma, el diafragma se sutura por lo general con seda negra o polipropilene, ¿no? Para evitar desgarros futuros, ¿no? Y la laceración hepática también evidenciada de 3 centímetros aproximadamente. Se encontró un hemotórax de casi 1 litro en ese momento, con lo que ya había salido, múltiples cuerpos extraños, para lo cual se hace un lavado profuso, ¿no? Se van a colocar drenes, se rearma la pared costal con hilos quirúrgicos de alambre, se hace la rafía pulmonar, ¿no? El lavado con 12 litros, colocación de drenajes, posterobasal anterior superior, estabilización de la pared costal para evitar que no haya un bamboleo, ¿no? Un tórax inestable, cobertura del defecto de la pared costal con tejidos blandos, se rearma el pectoral, los músculos de esa zona, el tejido proneurótico, y finalmente se logra cerrar plano por plano, ¿no? Y logrará estructurar totalmente la zona muscular, ¿no? Y ahí tenemos la aproximación del subcutáneo, se van a tener que dejar drenes también, Penrose, para que como tiene una gran abertura a nivel subcutáneo, por aquí habrá un drenaje para evitar que se acumulen líquidos, fluidos o seromas, ¿no? Y a la larga, pues hacer curaciones y retirar en unos 5 a 7 días los drenes progresivamente, ¿no? La evolución luego es favorable, posteriormente hay que evitar infecciones de vía operatoria, curaciones, mantener ventilación mecánica hasta que haya una estabilidad, ¿no? Y se da de alta a este paciente a los 15 días, transferido a traumatología, por presentar fracturas de mano derecha. Finalmente se da de alta a los 46 días del accidente, fíjense, prácticamente 1 mes y medio, ¿no? Y esta es la placa de control posterior, donde ya está la pared torácica armada, la parte muscular en la parte superior, el paciente mucho mejor a los 2 meses, con una adecuada estabilidad torácica. Si bien es cierto hay una asimetría, pero es frente a lo que había venido, pues el paciente se ha recuperado adecuadamente, ¿no? Entonces, son casos que en realidad se presentan, muchas experiencias hay en trauma torácico, abiertos sobre todo, y bueno, hay la posibilidad de que no pensar cuando vemos una exposición importante de órganos que todo está perdido, ¿no? A veces alguno podría decir, uy, ya este paciente ya fue, pero no. En realidad, si es que no hay grandes vasos alterados, podríamos solucionar este tipo de traumas, ¿no? Si hablamos de concluir un poco este caso, decimos que el tórax abierto severo con exposición de órganos intratorácicos a través de una gran solución de continuidad se hace necesario control inmediato, ya sabemos, control de daño, vía aérea, hemodinámica y preservar los tejidos viables lo más que se pueda, ¿no? De igual manera, la estabilidad hemodinámica va a depender de si se pueden transfundir sangre en algunos casos, es necesario. Y en el intraoperatorio, ver la mayor cantidad de reposición del tejido dañado, ¿no? Músculos, costillas, ¿no? Y reparación con lo que tengamos a la mano. Si es necesario utilizar algunas prótesis también en algunos casos, pero acá no fue felizmente necesario. Entonces, si bien es cierto, son situaciones críticas, excepcionales que pueden solucionarse, eso se va a dar con el transcurso de los días, ¿no? Es un paciente joven mucho más aún, ¿no? Aunque no ha tenido otros tipos de antecedentes. Es un manejo adecuado, el tiempo adecuado de cirugía e intervención es importante, ¿no? Y obviamente este trabajo es multidisciplinario con los fisiólogos hasta el momento de que la conducción pulmonar se vaya disipando en los días posteriores al tratamiento, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que podemos señalar de este caso. Ustedes igual podrían presentar en su
quirúrgicas. ¿Cómo lo hacen? Videos, ¿no? De repente hay muchas revistas que también muestran videos de las intervenciones, el rodaje, etcétera, ¿no? Muy bien. Hasta acá entonces, traumatismo torácico. ¿Tenemos alguna duda? ¿Algo que no se haya comprendido? Igual esta información se las paso a su WhatsApp y así como ustedes están enviando al correo las presentaciones, ¿no? Ustedes hacen, me parece, los martes, ¿no? Tratan Sí, de ok. cumplir más que todo lo que son los horarios y los plazos. En un primer momento, en el primer control entra trauma torácico, anatomía quirúrgica pulmonar, patología venosa, ulcerativa, hasta infecciosas, ¿no? Y luego el segundo control ya viene la parte vascular, aneurismas, cirugía cardíaca, adultos, niños. En realidad, y según el sílabus hay varios tópicos que ustedes tienen que exponer también en grupos, que ya lo tienen, vayan trabajando sus grupos. Exposición. Las exposiciones empiezan después del tópico de infecciones, ¿no? Infecciones hasta, yo expongo hasta tuberculosis pulmonar, y luego los casos que, los temas que se les está poniendo en el sílabus podrían ya distribuirse en grupos, y finalmente hay temas innovadores, ¿no? Como pie diabético, tumores mediastinales, que también podrían considerar en vez de la parte embriológica, ¿no? Para el grupo que quisiera cambiar de tema, digamos. Muy bien, hasta acá es traumatismo torácico. Como han visto, una gran cantidad de manejos con drenajes torácicos, ¿no? Y soporte no ventilatorio es lo que se necesita para este tipo de complicaciones. ¿Estamos claros con la presentación? ¿Alguna duda? Si tuvieran, ahora pueden hacerlo, por favor. Tenemos algunos minutos. Doctor, disculpe, sí, una pregunta. ¿En qué momento nosotros debemos retirar el dren torácico? Esa es una buena pregunta. Y ocurre siempre, ¿no? El paciente, a veces se encuentra un paciente en su cama con drenes. ¿Y qué hago? Primero, monitoreo de drenes, importante. A las 24 horas, cuánto va drenando, los débitos, saber dónde está ubicado el drenaje, ¿no? Si es basal, si es apical, si es anterior, ¿no? Si el objetivo del dren fue drenar aire, fue drenar líquido. En trauma en general, vamos viendo que el débito sea menor a 50 cc y ahí es cuando podemos retirarlo, ¿no? Si tenemos un débito de 100, 120, 150, vamos a esperar todavía, ¿no? Por lo general, primero se retiran los drenes apicales, los que sirven para que el pulmón se expanda en la parte apical, o los que tienen menor débito. Y posteriormente se retira el basal o el que va a retirar el líquido, el contenido de lo que es la cúpula diafragmática, ¿no? Esa es la secuencia. ¿Alguien más? En realidad sí es importante que ustedes en algún momento, cuando sean internos, residentes, vayan a aprender a colocar drenes, para salvarles de muchas emergencias, ¿no? Como ven, una gran cantidad de manejos con drenes nada más. Eso es básico que hay que aprender. Ya esperemos que pronto hagan clases presenciales, ¿no? Ya, chicos, entonces hasta acá quedamos por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Ya les envío la información también a su grupo. Listo. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Doctor. No.